Apreciados hermanos, saludo a cada uno de ustedes en el amor de Cristo Jesús, dándole gracias primeramente a Dios por este tiempo, por esta hora de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a poder en esta hora meditar en la palabra del Señor en nuestra Biblia. En el libro de primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, como muchos lo llamamos, primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a orar para que sea Dios, el Señor Dios Todopoderoso, guiando esta enseñanza de su palabra. Soberano Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesús, una vez más, alabando y bendiciendo tu nombre, oh Señor, diciéndote gracias por todo lo que nos has podido dar durante este día y aún por este tiempo, Señor, que vamos a poder meditar en tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien tú enviaste, oh Dios, para redimir al mundo, Señor, para poder ayudar a esta humanidad, para poder ser salvos, oh Señor, porque tu palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador en quien podamos ser salvos, Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo quien nos use en esta hora, nos unja, Señor, y que no sea yo, sino tu Espíritu hablando a todo aquel que necesita tu palabra. Amado Señor, en especial a tu iglesia, oh Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos. Te pedimos tu bendición siempre en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Apreciados hermanos, la palabra del Señor nos habla en este capítulo 4 de primera de Timoteo de algo que sucedería en este tiempo. De algo, hermanos, que quizá muchos no lo hayamos tomado en cuenta, pero la palabra del Señor nos la dice y nos dice que tengamos que tener en cuenta esto, porque aún el mismo Jesucristo lo anunció en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 12. Pero hemos tomado esta porción de la palabra del Señor porque vemos en este tiempo de que esto es lo que está aconteciendo. Y quizá es algo que va a poder reabundar más dentro de la iglesia si es que los cristianos, los creyentes, no tomamos precaución de esto. Y en esta tarde vamos a poder reflexionar en el libro de primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, donde hemos podido dar lectura. Habla acerca de la predicción de la decadencia de la iglesia, o como dice el tópico de este libro de primera de Timoteo, capítulo 4, predicción de la apostasía. Veamos, hermanos, que la Biblia dice,
Pero el Espíritu dice claramente, la Biblia nos dice, mis apreciados hermanos, el Espíritu dice claramente. ¿Y a qué Espíritu se está refiriendo? Es el Espíritu Santo, del cual nosotros, hermanos, tenemos conocimiento. Ese Espíritu Santo, del cual nosotros tenemos, y la Biblia dice que mora en nosotros. Si nosotros vamos al libro de Romanos en el capítulo 8, a partir del versículo 9 al 11, la palabra del Señor dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que dice la palabra del Señor. Esto dice, el Espíritu dice claramente, está hablando, hermano, del Espíritu que mora en vosotros, en nosotros que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Y por qué mora en nosotros? Dice, nos enseña aquí, hermano, esta enseñanza, a fin de escuchar el hablar del Espíritu. Porque, hermanos, cada cristiano, hermano, cada creyente en el Señor tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tiene que escuchar, hermano, esa voz santa. ¿Por qué, hermanos? Porque ese Espíritu Santo es aquel, hermanos, que nos va a guardar, hermanos, gloria al Señor, de estos espíritus engañadores y de estas enseñanzas de demonios. Por eso dice la Biblia, hermanos, el Espíritu dice claramente, que nos enseña el apóstol Pablo, que no solamente el Espíritu que tenemos, gloria al Señor, y que nos habla a nosotros, sino que, hermano, habla acerca del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. Y esa tercera persona de la Trinidad es la que sigue hablando aún en estos tiempos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente, para no confundirnos, para decir, hermanos, que el Espíritu Santo es la persona misma de Dios en esta tierra, en estos tiempos. Dice la palabra del Señor, hablando, hermanos, el Espíritu, no solamente para aquellos tiempos, sino también para estos tiempos. Dice que en los postreros tiempos, miren, hermanos, que en los postreros tiempos, gloria al Señor, habla de estos tiempos, hermanos, que se refiere a tiempos posteriores a la escritura de este libro. Tiempos posteriores. Imagínense hace cuánto tiempo ha sido escrita la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, gloria a Dios, que en los postreros tiempos, para estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos, hermanos, gloria al Señor, que son tan difíciles de vivir, viendo personas, viendo a seres humanos, solamente desobedeciendo la palabra del Señor. Y esto, hermano, estos postreros tiempos, como les decía, se refiere a tiempos posteriores a la escritura de este libro, al cual también refiere de la expresión de los posteriores días en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que denota el periodo final de esta era. ¿Y qué dice? 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, la palabra del Señor dice, también debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Dice la palabra del Señor, hermano. Timoteo, gloria al Señor, hermano, recibe esta palabra del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice, también debes saber esto,
que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, tiempos, hermanos, trabajados, tiempos que se están preparando para, ¿sabe qué? Para poder dañar o para poder sujetar a la humanidad bajo el poder del hombre. Tiempos trabajados donde el hombre va a querer ser Dios, donde el hombre quiere controlar al hombre a través de enfermedades, a través de una marca. El humanismo que se ha levantado, donde el creyente le va a estar, dice, donde el creyente le va a costar vivir en santidad. Tiempos peligrosos, hermanos. Que todos aquellos poderosos, que según ellos dicen son poderosos porque tienen el dinero suficiente para poder manejar toda esta humanidad, quieren controlar al hombre. Mis apreciados hermanos, la Biblia lo dice. Continuando en la lectura del libro de 2 de Timoteo capítulo 3, gloria a Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria a Dios. Habla, hermano, de hombres amadores de sí mismos. Mire usted, donde aquellos hombres pues solamente se ven que ellos son los poderosos, que con el dinero, que con el conocimiento, que hermanos, que con lo que ellos han podido obtener humanamente, quieren, hermanos, pues ser los más sobresalientes, olvidándose de darle la gloria, de reconocer de quién viene todo ello, hermano, de nuestro Creador. El hombre está trabajando estos tiempos, hermano, para querer sobrepasar al Creador, para querer hacer a un lado, hermanos, al Creador de toda esta humanidad, de todo este planeta Tierra. Tiempos trabajados, donde muchos están diciendo, la palabra de Dios está obsoleta. La palabra de Dios, queremos cambiarla. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mis apreciados hermanos, la Biblia lo dice. Tiempos, gloria al Señor, peligrosos. Tiempos preparados, hermanos, gloria al Señor. Y eso habla el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo que en los postreros tiempos, gloria al Señor, en estos tiempos, hermanos, tiempos donde de verdad el creyente, aquel que se está esforzando por querer agradar a Dios, hermanos, posiblemente tenga una caída. Por eso dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El que mire que esté firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aún también, hermanos, gloria a Dios, sigue hablando la palabra del Señor, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Qué maravilloso es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Porque la Biblia dice algunos, hermano. Y ahí viene lo que queremos tratar en esta tarde. La apostasía. Esta apostasía, hermanos, que comienza por el pueblo de Dios. Esta apostasía que Jesús mismo habló, hermano, en el libro de Mateo, el capítulo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. La apostasía, hermano. Serán algunos, gloria a Dios. Serán algunos, hermanos,
que como enseña y tiene este significado la palabra apostasía, son aquellos que se van a hacer a un lado, son aquellos que se van a apartar de la fe, son aquellos que van a abandonar a Cristo. Por eso dice acá, hermanos, la apostasía comienza por el pueblo de Dios. Las iglesias están cayendo en la posmodernidad. Han sustituido la música y las luces por la palabra de Dios. La apostasía es un divorcio de la verdad. La apostasía es haber conocido la verdad y después abandonar la verdad por voluntad propia. Es desviarse al pecado voluntariamente, aun habiendo conocido la verdad. Esta apostasía, hermano, que el apóstol Pablo habla aquí en este capítulo 4 de Primera de Timoteo, es la que en estos tiempos se está levantando. Es la que en estos tiempos, hermanos, se va a seguir acrecentando dentro del pueblo de Dios. Porque, hermanos, el inconverso no puede divorciarse de la verdad, porque nunca la conoció. Ese es el inconverso. ¿A dónde habla la Biblia? A la iglesia, mis hermanos. Y esto es lo que está, hermano, aumentando dentro del pueblo de Dios. La palabra de Dios, hermano, está presto para advertirnos. La palabra de Dios está aquí, hermanos, para ayudarnos a poder seguir adelante, a no caer en esta apostasía, a no caer en este engaño, porque dice la palabra del Señor, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mis apreciados hermanos, entre los apóstatas en el Antiguo Testamento podemos mencionar a Saúl. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Quién habla esto? Jehová. Le habla a aquel sacerdote Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Miren, hermanos, un rey, aquel rey que Dios había ungido para guiar a su pueblo, ¿qué estaba haciendo? Dice, se ha vuelto en pos de mí. Le había dado la espalda, hermano. Y algo más que Dios le dice al sacerdote Samuel: y no ha cumplido mis palabras. Mis apreciados hermanos, eso es lo que quizá también se ve en este tiempo. La iglesia, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, no estamos cumpliendo con el mandamiento de la palabra del Señor. Aún en este tiempo, hermanos, hay cuánta gente que dicen amar a Dios, pero no obedecen al mandamiento de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento, hermano, también podemos ver otro varón de Dios. El apóstol Pablo lo llama mi colaborador, un hombre llamado Demas, un colaborador del apóstol Pablo, colaborador de la iglesia. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Una de las causas, hermanos, que podemos ver en este tiempo también, hermanos, gloria a Dios, que la iglesia, hermano, está amando más a este mundo. ¿Sabe por qué?
porque están dejando, hermanos, están permitiendo, gloria a Dios, que ingresen, hermanos, aquellas costumbres de otras congregaciones, costumbres del mundo, costumbres paganas dentro de la iglesia, hermano. Amando más a este mundo, amando más las cosas de este mundo. Mire este hombre, este colaborador llamado Demas, y colaborador, así lo llama el apóstol Pablo, colaborador, y colaborador significa, hermano, persona que trabajan junto a otra. ¿Ah? Una persona que está allí, hermano, siempre tratando de ver la forma en cómo querer superar, querer salir adelante. Nosotros somos colaboradores de Cristo. Y si Cristo nos ha llamado a poder ser sus colaboradores, hermano, pues mostrémosle a Cristo que sí queremos seguir siendo colaboradores del Señor. Dejemos de amar a este mundo. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor aquí? Demas había desamparado al siervo de Dios, había desamparado al apóstol Pablo. Le gustó más las cosas del mundo. En este tiempo, hermanos, existen doctrinas falsas donde predican pastores homosexuales. ¿Y qué dicen? ¿Qué enseñan? Enseñan, hermano, que la homosexualidad y el lesbianismo no es pecado. Eso se ve, hermanos. Pastores, hermanos, que enseñan todo esto. ¿Y cuánta cosa, hermanos, se ve? Mis apreciados hermanos, nosotros que hemos estado en los cultos allí, juntamente con el siervo de Dios, nuestro pastor Augusto Ortiz, siempre nos ha enseñado, nos ha mostrado, se ha dado su tiempo para estar ahí enseñándonos, hermanos, de qué tipo de iglesia, de qué tipo de congregaciones se está viendo en este tiempo, hermanos. ¿Cuál es la finalidad? De que la iglesia de Cristo no caiga en la apostasía. Que la iglesia de Cristo, hermano, sea siempre aquella iglesia colaboradora, que ayude, hermano, a salir adelante el evangelio del Señor. Enseñan, hermanos, ¿qué enseñan estos falsos pastores, hermanos? Enseñan, hermanos, a los jóvenes a participar de discotecas cristianas, donde se les sirve licor y cigarros. Eso se ve, hermano. Iglesias cristianas, fiestas cristianas, hermano, donde se hace todo tipo de vida mundana. El apóstol Pablo nos advierte en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso nos advierte el apóstol Pablo, hermano. ¿Y de qué nos habla? Que nadie os engañe que en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes no venga la apostasía. La venida de Cristo, hermano, no se va a dar sin que antes se dé la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, como dice la palabra del Señor, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es una señal, mis hermanos. Esa es una señal que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta. Porque en este tiempo, hermano, estamos diciendo, Jesucristo viene. Jesucristo está a la puerta. Ya viene el Señor. Pero tenemos que darnos cuenta, hermano, que la apostasía también sigue aumentando. ¿Cuántos hombres y mujeres desesperados? Hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres desesperados en este tiempo? Que aún a través de la comida, a través de la necesidad, a través de la enfermedad, reniegan del Todopoderoso. Y yo creo que también aún, hermanos, cristianos, que quizás no han cimentado bien su fe, hermano, o quizá que no han entendido la palabra del Señor, también están dudando del poder, de la misericordia, del amor de nuestro Dios.
La apostasía, hermanos. La apostasía de la cual nos advierte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla claramente, dice claramente, hermanos, para estos postreros tiempos. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo nos dice, hermano, la venida de Cristo no se va a dar sin que antes no se dé la apostasía y se presente o se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En los tiempos, hermanos, del rey Acab, gloria a Dios, Dios levantó a Elías, profeta de Dios, en medio de tanta apostasía, hermano. Se levantó celoso por la santidad de Dios, hermano. Elías, quien había quedado el único, dice, yo he quedado el único profeta de Dios, porque todos se habían vuelto aparte de Dios, le habían dado la espalda a Dios, no recordaban las grandes maravillas, las grandes hazañas, el amor de Dios, no recordaban aquel tiempo de abundancia. Elías dijo, solo yo he quedado en medio de tanta apostasía en ese tiempo. Él, celoso por la santidad de Dios, Dios tuvo que usarlo y mostrarle que Dios, Jehová de los ejércitos, es Dios. Mis apreciados hermanos, este mensaje es para ustedes, para que podamos reflexionar y para que podamos darnos cuenta, hermanos, que Dios está buscando hombres como Elías, que siempre estén dando el primer lugar a Dios, y que es por sobre todo cuantas cosas pudiera venir, hermano, tiempos peligrosos como habla la Biblia, tengamos que ser, hermanos, aquellos portadores del mensaje de salvación para esta humanidad. Tú, mi hermano, que has conocido a Cristo, no puedes abandonarlo. Tú que tienes el sello del Espíritu Santo, hermano, no puedes hacer a un lado lo que Dios te ha podido dar. El don, el talento, todas las grandes bendiciones. Mi apreciado hermano, sigue adelante. Escucha la advertencia en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quizá nos llegue a la mente la palabra del apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Y solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cimentémonos, hermanos, en la palabra de Dios. Que nada ni nadie te pueda apartar del amor de Cristo. Viviendo tiempos peligrosos, viviendo tiempos de angustia, viviendo tiempos de enfermedad, como lo llamó Jesucristo nuestro Señor. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero a pesar de todo ello, viene algo grande. Viene el triunfo de la iglesia. Sigamos adelante, mis queridos hermanos. No desmayemos, porque la venida de Cristo está cerca. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Reflexionemos en la palabra del Señor. Y si quizá tú estás de repente por ahí debilitándote en la fe, hermano, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te ayude, hermano. Gracias por tu atención. Si Dios permita, estaremos en otra oportunidad, quizá trayendo otro pequeño tema, para que puedas tú darte cuenta, hermano, que estamos viviendo en estos tiempos muy difíciles, que muchos, hermano, como dice la Biblia, algunos van a retroceder,
Algunos se van a hacer a un lado. Pero tú que estás firme, sigue adelante. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo, por esta hora, a través de una oración. Y de esta manera ya estamos terminando. Soberano Dios, Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, por este tiempo, por la meditación de tu palabra, Señor. Amado Dios, pues, que cada uno de mis hermanos hayan podido, Señor, retener la enseñanza, poder conocer un poco más, Dios, de esta apostasía que sigue creciendo, Dios, muy sigilosamente, muy así, hermano, entremetiéndose con la finalidad, con el objetivo de poder, Señor, sacar a tus hijos del camino de verdad, sacar a tus hijos del camino de salvación. Soberano Dios, ten misericordia. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te pido, bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, amado Dios, y que reflexionen en esta palabra. Que recuerden, Señor, que tú nunca nos vas a dejar. Que recuerden, oh Dios, que tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh amado Dios, gracias. Nos ponemos en tus manos, amado Señor, y que la gloria y la honra, la majestad y el poder sea para ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.